Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer una pequeña charlita resumiendo el último taller que hicimos. En ese taller lo que tomamos como, digamos, como marco de referencia es un texto de la India, un texto clásico de la India, pero bueno, no asustarse porque no nos metimos mucho con los términos. El nombre es rarísimo. En todo caso, después lo puedo dejar como enlace. El filósofo monje que escribió este libro se llamó Shankara, que bueno, digamos, es uno de los grandes, de las grandes figuras, de los grandes pensadores, quizás el máximo pensador que tuvo la cultura hindú. Estamos hablando de más o menos del siglo octavo, que transcurrió, se murió muy joven, 32 años. Y bueno, que nos metimos con dos párrafos de este libro. El término técnico en sánscrito es sutra, el sutra número 18 y el sutra número 19. ¿Y de qué habla? Bueno, el 18 lo voy a leer, por favor no se asusten por las palabras, porque las palabras nos sirven como marco. Dice así: los sabios han dicho que para realizarse hay que practicar 4 calificaciones, sin las cuales puede fallar la actuación de Brahman. Y esto es enigmático, por supuesto está bastante cerrado su significado, por eso es necesario meterse. La palabra Brahman hace alusión a una conciencia abarcadora, es la máxima conciencia dentro de todo el misticismo hindú. Brahman con N al final, distinto de Brahma sin N al final. Brahman es el todo. Yo lo que propuse en este taller es pensar, porque a nosotros nos cuesta mucho meternos en esta iconografía, en esta concepción mística, pero podemos pensar Brahman como si fuera la naturaleza. Podemos pensar la naturaleza, lo que nosotros entendemos por naturaleza, como una fuerza consciente que se va desarrollando en un sentido determinado. Va avanzando, el devenir va avanzando, y en ese avance va, digamos, haciéndose cada vez más compleja, las estructuras que muestran son cada vez más complejas, y hay algo significativo en este desenvolvimiento de la naturaleza, y es que la conciencia también va siendo cada vez más abarcativa. Es decir, a medida que van apareciendo nuevas especies, especialmente en nuestra Tierra, en el planeta, va viéndose una mayor amplitud de la conciencia. Entonces, cuando leemos esto, vemos que puede fallar la actuación de Brahman, de la naturaleza. Entonces decimos, bueno, pero ¿qué significaría para nosotros como una metáfora esto? Discurrimos bastante sobre este tema, pero el tema es, a la conclusión que llegamos es que uno puede actuar de acuerdo al desenvolvimiento de la naturaleza en su entorno, en el entorno de su cultura. Puede actuar en concordancia con él, y en esa concordancia las cosas parecen fluir. O puede actuar en contra de ese fluir, de esa naturaleza, y entonces las cosas se empiezan a complicar. O sea, en estos términos que lo expresa este autor, él dice falla la actuación de Brahman, o sea, de la naturaleza. Pero él dice, para realizarse hay que practicar 4 cosas, digamos, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué significa realizarse entonces?
ahí debatimos bastante también y, digamos, una conclusión rápida a la que hemos arribado en la discusión es que cada uno tiene cualidades, tiene virtudes, tiene aspiraciones profundas, estamos hablando de acá de cosas profundas, que lo acompañan a uno a lo largo de toda su vida, que quieren expresarse, que quieren manifestarse, que quieren realizarse. Bueno, esa es la realización, hablamos de esa realización. Me acuerdo que usamos una metáfora en este taller. La metáfora nuestra es que haya muchos momentos donde ponemos toda la carne al asador. Bueno, creo que si este video lo ve alguien argentino lo va a entender, pero si alguien no es argentino me parece que no. Es expresarlo todo, es ponerlo todo en juego. Si no pongo todo en juego, y esto, por supuesto estamos hablando de situaciones especiales, no todo el tiempo, pero si yo no pongo todo mi ser en juego, en algunas circunstancias, entonces voy a empezar a quedarme como contenido, voy a empezar a quedarme como, digamos, como acelerando y frenando al mismo tiempo. El resultado de poner toda la carne al asador es poner en juego todas las cualidades y sin evaluar, sin estar especulando acerca de si me van a juzgar bien o me van a juzgar mal, si me va a ir bien o me va a ir mal. La mando. Bueno, esa cuestión de mandarla hace que uno sienta una especie de expansión en su pecho, una especie de alivio. Es como un suspiro. Uno después de una acción así hace como una cosa y siente como un alivio, como un vacío de felicidad, no un vacío de angustia, sino un vacío de felicidad. Bueno, llegamos digamos, a correlacionar estas palabras de estar en concordancia con la naturaleza en el hecho de hacer acciones donde ponemos toda la carne al asador, donde nos manifestamos en forma completa. El segundo verso, párrafo, se llama sutra, como dije, es el 19, que viene a continuación. Y especifica cuáles son las 4 cualidades que mencionó que son necesarias. Bueno, una de las que menciona es aspiración decidida y ardiente a la liberación. Y ahí nos preguntamos, ¿la liberación de qué? Sí, cuando hablamos de liberación de qué. Bueno, discutimos bastante sobre este tema y la conclusión fue liberación del sufrimiento. Pero acá hay un tema, porque discriminamos en 2 cosas que son muy parecidas. Una es el dolor, que es inherente a la vida. El dolor es inherente a la vida. Si en la vida tenemos momentos de felicidad, también habrá momentos de dolor, por las pérdidas, en fin, por una serie de cosas. Ahora, a ese dolor, que es propio de nuestra existencia, podemos agregarle algo así como un plus de dolor. A ese plus de dolor lo llamamos sufrimiento. ¿Y cuándo le agregamos eso? Bueno, le agregamos eso cuando proyectamos cosas que pueden pasar a partir de los datos de la realidad actual. El ejemplo que desarrollamos fue, bueno, me lastimé la rodilla, me duele y además de dolerme me impide caminar, digamos, tengo que caminar con mucha dificultad. Bueno, ese es un dolor, evidentemente es un dolor, tengo que ir a un médico, tengo que tratarlo, tomar remedios, en fin, hacer cosas, kinesiología, bueno, todo lo que está en boga ahora. Ahora, supongamos, a mí me gusta hacer trekking, me gusta ir por las montañas, senderismo, qué sé yo, y entonces cuando tengo ese dolor empiezo a pensar,
nunca más voy a poder ir por los senderos. Y yo que pensaba este año ir al sur a recorrer el Chaltén, los senderos del Chaltén, ahora no lo voy a poder hacer, voy a tener que quedarme en mi casa y en una silla de ruedas. Bueno, eso que estoy pensando es un dolor agregado, es un dolor que lo estoy generando con mi mente y se suma al dolor de mi rodilla. Eso se llama sufrimiento. Y por supuesto que vale lo mismo para atrás. O sea, el ejemplo que pusimos ahora es para adelante, pero puedo pensar para atrás, ¿no? Qué feliz que era cuando tal cosa, ¿no? Ya no voy a ser tan feliz como esa vez. Bueno, ok. Por supuesto, esto viene también asociado no solo a la felicidad, sino a la culpa, en fin, sentimientos que tienen en común todos estos sentimientos que, digamos, que se vinculan con el sufrimiento. Lo que tienen en común es que nos quitan de la hora, nos quitan del momento presente. Es decir, en el momento presente yo tengo una situación determinada que no la termino de aceptar, no la acepto, la niego. Y al negarla me transporto o para adelante o para atrás y vuelvo con una sensación de nostalgia y de dolor, sufrimiento, digamos. Entonces, bueno, ese es el sufrimiento a la conclusión que llegamos. Y digamos, lo que plantea este autor es que la primera motivación tiene que ser un afán por salir de ese enredo, de ese laberinto que genera sufrimientos. Esa es la primera cosa. Después él en otros lugares del texto elabora cómo salir de esto, pero nosotros no entramos en eso, solamente lo estamos mencionando, si no es demasiado largo todo esto. Estoy leyendo el libro, por eso miro para abajo. Luego habla de la discriminación entre lo real y lo irreal. Y acá ya es un problema esto, ¿no? A ver, también tengo un machetito. La pregunta que tratamos de responder en el grupo, durante el taller, es qué entendía cada uno por real. Esta es una pregunta muy difícil de responder. Si uno, por ejemplo, tiene una fuerte aspiración religiosa, puede responder que lo único real es ese Dios o esa visión mística que tiene. Y está bien. Que este es el sentido que le da este autor, quiero aclararlo. El sentido que le da el autor en el texto es ese. La única realidad es Brahman, esa naturaleza, eso es lo único real. Lo que nosotros llamamos naturaleza no es lo mismo que él llama naturaleza. Bueno, ahora, ¿qué cosas son reales para nosotros? Bueno, podemos desarrollar este concepto bastante intelectualmente, pero eso me parece que no nos va a servir. A mí me parece que lo que nos puede servir para nuestras situaciones cotidianas es empezar a ver, a tratar de ver, esforzarnos por ver la realidad de cada momento. Y está vinculado con lo que hablábamos recién. La pregunta es, ¿qué es lo que verdaderamente está pasando? Más allá de lo que yo puedo pensar. ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuáles son los hechos? Los hechos son la realidad, hasta donde yo lo pueda ver. Ojo, porque yo tengo una visión y un alcance en esa visión y los hechos llegan hasta ahí, pero quizás otra persona que tenga una visión más amplia llega más lejos. Pero no importa eso, no importa eso. Porque fíjense que estoy hablando de dos niveles de distorsión, si podemos llamarlo así. Yo tengo un cierto nivel de alcance para visualizar los hechos cotidianos, lo que me pasa. Otra persona, quizá más sabia, más inteligente, más instruida o qué sé yo, los mismos hechos
los ve un poco más lejos, los ve más amplio, más abarcativo. Esa es una dimensión que aspiramos a desarrollar. Pero hay otra dimensión, que es la que hablábamos antes, acerca del sufrimiento. Yo puedo ver los hechos y además agregarle cosas, expectativas o nostalgias. Entonces ya no estoy viendo hechos, estoy viendo una ensalada. Bueno, la idea es la pregunta, hacernos una pregunta lo más frecuentemente que podamos. En este lío, en esta circunstancia, ¿cuáles son los hechos? Si me hablan de estadísticas, si me hablan de proyecciones, si me hablan de lo que normalmente pasa, eso no son hechos. No son hechos. Hecho es lo que está pasando en este momento ahora. ¿Eh? Atención, estoy dando, metiéndome en un problema con esto. Bueno, entonces, la segunda cosa que propone es la discriminación entre lo real y lo irreal. Y la propuesta concluida de este taller fue la pregunta, en estas circunstancias, ¿cuáles son los hechos? De las 4 cualidades que propone este autor es el desapego. Bueno, este es un tema complicado. Como toda, digamos, cualidad que uno desee desarrollar en un camino de superación, tenemos que hacerlo siempre de forma gradual. El autor plantea muy escuetamente el final, lo máximo. Para él el desapego es desentenderse de todas las cosas que tanto nos gusta hacer como las cosas que no nos gusta hacer. Fomentar una actitud de indiferencia respecto de eso. Bueno, este no es el caso, o sea, lo que discutimos en el taller no es esto, por supuesto, no podríamos vivir así. Y entonces, ¿qué? Bueno, lo que analizamos y la conclusión a la que arribamos es que un punto de comienzo en esta dirección es tratar de cumplir solamente aquellos deseos de primera mano. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que tratamos de no realizar deseos para cumplir expectativas de terceros. Por ejemplo, no hacer algo para agradar a alguien, no hacer algo por un mandato. Es decir, tratar de hacer un instante de introspección cuando uno sienta un deseo o un rechazo, vale para los dos signos, tratar de hacer un instante de introspección. Bueno, esto es algo genuino, directo, lo siento, lo quiero así, sí. Entonces, ok, adelante. Si la respuesta es negativa, lo hago para lograr tal otra cosa, bueno, entonces ahí es una cuestión de decisión personal. ¿Puedo hacerlo o no hacerlo? Esto, digamos, el camino es tratar de no hacer cosas con segunda intención. Y bueno, el último punto, el cuarto de estas, digamos, de esta propuesta que hace el autor, estoy mirando el libro, por eso miro para abajo. El cuarto en realidad se transforma en un montón, porque el tipo propone desarrollar una serie de actitudes. Las voy a leer, no las comentamos, no llegamos a comentarlas en el taller porque se nos fue casi todo el tiempo en esto que acabamos de mencionar. Y estas cualidades son favorecer la calma de la mente, o sea, evitar sobreestimularnos, ya sea con información, ya sea con estímulos emocionales o ya sea con comida o algo que ingerimos. Desarrollar el autodominio, o sea, el autodominio es tratar de no reaccionar en forma impulsiva, sino hacer un control. Favorecer el recogimiento interior, tener momentos de silencio durante el día, de introspección, momentos de nada, está nada, sentado y nada, ni mirando televisión, ni escuchando música, ni nada, es tranquilamente sentado o recostado. Él menciona coraje moral para acompañar esta idea, o sea, tener el valor de seguir adelante. La paciencia,
porque hay contratiempos, por supuesto. Tener fe, o sea, una vez que comprendí, que acepté y adopté este plan, este programa de superación, tener fe en él, no dudar todo el tiempo. Y por último, fomentar la estabilidad mental, que es ser constante en forma decidida. Bueno, esto entonces son los 4, el último se abren subtemas, así que son más, pero digamos 4 principales, que son actitudes a desarrollar, y insistimos en esto. Es muy fácil enloquecerse cuando uno se pone a estudiar estas cosas, porque uno dice, bueno, tengo que hacer esto, y entonces esto que me propone el tipo es demasiado, o es demasiado para mí, yo jamás podría hacerlo, y entonces lo dejo de lado. O el otro extremo es decir, bueno, me fanatizo y lo voy a hacer, y yo me voy a convertir en superior a todo el mundo porque yo voy a ser capaz. Bueno, ninguna de las dos, ninguna de las dos. Es decir, tenemos que reconocer que es un camino, y el camino, esto es un mapa, el que nos cuenta este tipo es un mapa para llegar a la cima del Fitzroy, y yo no puedo decir de entrada llego a la cima. Tengo que equiparme, tengo que entrenarme, después tengo que ir al lugar, tengo que empezar a caminar. Primero la parte va a ser plana, ser fácil, después va a empezar subidas, más difícil, voy a tener que descansar, quizás tenga que retroceder para buscar agua en un río, puedo volver a subir, se me van a plantear dudas, y va a haber obstáculos, por ahí se larga a llover, va a haber obstáculos. Bueno, esto es una metáfora, por supuesto, lo que quiero decir es que es una decisión personal seguir un camino para salir del sufrimiento. Es una decisión personal. Bueno, si estás harto, tenés la opción. Este nos dejó el mapa. Bueno, si esto que acabo de decir entonces, de mencionar, es un resumen del taller que ya pasó. El próximo viernes vamos a realizar otro taller, y está abierto si quieren participar. Es arancelado, pero digamos que cualquiera puede participar. Y hay información en nuestro sitio yogaencasa.ar, yogaencasa, todo junto, .ar. Allí tienen información y tienen medios para comunicarse con nosotros y hacernos saber opiniones, o bueno, si quieren participar en los talleres siguientes. Bueno, muchas gracias. Namaste.